uno no piensa para esbozar su palabra, para sentir que Él está cerca. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante. El buen samaritano. Con un amén comenzamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Amén. Yo también digo amén por ser palabra del Señor. El buen samaritano. Entonces, un doctor de la ley se levantó y para poder probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo dice? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendió por aquel camino y al verlo pasó al otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por otro lado. Pero un samaritano que hacía por el camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Pasaje poderoso, hermanos, donde la naturaleza y lo que Dios ha depositado en nosotros se pone de manifiesto. Aquí la palabra te trae un contraste. Dice la palabra que por historia, por herencia, judíos y samaritanos no se llevaban. Pero ahí hay una señal poderosa de nuestro Padre. Él usa a quien Él quiere. Él lo da a quien Él quiere, a quien Él le place. Dice su palabra que Él, al que le busca de mañana, le encuentra. Y Él ama a quien le ama. En este pasaje, lo primero que pasa es un sacerdote. Un sacerdote que está dispuesto por Dios a hacer su voluntad, a hacer el bien, a guardar las ovejas, a cuidar a su prójimo, a sanar. Pero pasó al otro lado. Miró para otro lado. Entonces la palabra te está diciendo hoy que tú, como buen cristiano, cuando hay un hermano en necesidad, tú no puedes mirar a otro lado. Tú tienes que darle la mano, porque Jesús vino a instituir eso. Jesús vino a tres cosas principalmente. Él vino a predicar, a enseñar, a sanar, a liberar. Y esa persona que estaba tirado, que fue robado, estaba prácticamente preso, dentro de su dolencia, dentro de su dolor. Y este primer sacerdote que pasó no miró hacia donde él, siguió de largo. Luego viene la segunda persona, que es un levita. ¿Qué es un levita? En el lenguaje bíblico, un levita es una persona que adora a Dios. Pero uno de los ministerios más importantes, una de las cosas más importantes que él hace cuando él es cuando te pone a servir. Porque a eso mismo vino Jesús. Y eso me trae un pasaje muy poderoso. Cuando él lavaba los pies a sus discípulos, que viene a lavar los pies a Pedro, y Pedro dice que no. Y le dice Jesús: bueno, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. No entrarás al reino. Dice Pedro: entonces lávame enterecito. Lávame entero, no importa. Busca un cepillo, busca ace, busca jabón limpión, busca cloro y lávame. Porque a eso vino Jesús, a limpiar del pecado. Entonces, esos dos primeros que pasaron por el samaritano no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Dios no estaba en ellos porque no tuvieron compasión. Pero ahora viene lo fuerte, ahora viene lo que le choca a cualquiera. Un samaritano pasa. Un samaritano que no se lleva con un judío. Entonces a veces pasa eso. A veces hay un hermano en la iglesia, en la congregación, que tiene un problema, y el hermano dentro de la iglesia puede resolvérselo, y viene otro, Dios usa a otro fuera de la congregación. Entonces eso a los ojos de Dios no es correcto.
Pero más aún, ese samaritano que pasa, le dice, ok, lo levanta, le cura las heridas. Más, dice la palabra que lo llevó a un hostal, a una posada. Lo entregó allá, le pagó al que atendía la posada y le dice, y si consume más de ahí, yo te lo pago. ¿Saben una cosa? Que el que le presta a Dios, el que le presta al pobre o le da al pobre, le presta a Dios. ¿Y sabes cuál es el pago que Dios te tiene cuando tú le sirves, cuando tú le obedeces? La vida eterna. No hay ningún millonario, no hay ningún jeque, no hay ningún presidente, no hay ningún ministro que pueda darte la vida eterna, sino Jesús. Entonces Él nos manda en esta noche a que nosotros hagamos el bien, a que nosotros cubramos la necesidad, siempre y cuando estemos en lo posible. Cuando no lo tenemos, podemos hacer cadena, podemos buscar a otro hermano y Dios nos usa como instrumento. Dice la palabra que al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. En eso estamos hablando de la fe. Usted se pregunta, pero ¿por qué pasaron esos dos primeros y no socorrieron? Cuando Dios no está en el corazón de uno, cuando Jesús no ha entrado en tu vida, tú no puedes hacer esas cosas. La misma palabra dice que hay muchos falsos profetas que van a decir, yo creo en Dios. Y dice la palabra que si tú dices que eres de Dios y no haces lo de Dios, eres mentiroso. Y si el Espíritu de Dios está en ti, tú no puedes hablar mentira, porque Dios aborrece la mentira. Dice la palabra que los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras entrarán al cielo. Entonces, si tú quieres entrar por la puerta ancha, te vas a ir al mundo. Tienes que tomar la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es ver un herido y levantarlo. No importa que tú lo vayas a llevar al hospital y te vayan a dejar preso porque piensen que tú lo hiciste, pero ya hiciste el bien. Ya Dios te anotó esa. Porque Dios tiene control de todo. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño del dinero. Él es el dueño de todo. Dice la palabra que el dinero sirve para todo y que no hay nada mejor de que el hombre se sacie de su trabajo, el que hace bajo el sol. Y Dios nos mandó como cristianos, como congregación, a socorrer. Cuando Jesús le tocó leer en el libro de Isaías 61, que lo pusieron a leer en el templo, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha llamado a vendar al quebrantado. En ese caso, Él te llamó a levantar ese herido que estaba ahí. A predicar el evangelio de la buena voluntad. A sacar a los presos de la cárcel. En ese momento, ese herido estaba preso. Y los que pasaron por ahí, no le hicieron caso. Mas Dios usó a uno del cual no pensábamos que lo iba a hacer. Así Él hace, porque lo de Dios es un misterio para uno. Ahora, yo te doy un consejo en esta noche. No quieras entender a Dios. No quieras entender las cosas de Dios porque no lo vas a lograr. Dios no es humano como nosotros. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Son más profundos. Entonces, para ser un buen cristiano tenemos primero que obedecer. Tenemos que circunscribirnos a la palabra. Tenemos que vernos y preguntarnos qué haría Jesús en un momento como ese. Nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo por la congregación? No solamente por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? Estamos diciendo presente. Estamos viendo a un hermano cuando falta a la iglesia, cuando está enfermo, lo estamos visitando. Eso no es solamente atribución de la pastora, eso es atribución de todos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, somos uno. Y el que nos llamó, cuando Él nos envía, Él respalda. Cuando Él te da la misión, Él te da las herramientas. Dice la palabra que Él no te da ninguna prueba por la cual Él no te dé las herramientas. Si Él te pone la prueba, Él te va a dar la capacidad. Ahora este samaritano se conectó con la voluntad de Dios. Porque fue al herido, fue al quebrantado. Y eso es lo que Jesús hacía. Eso es lo que Jesús hacía, porque eso Él nos manda a nosotros en este día. En este día Él nos manda y en todo lo que nos queda sobre la tierra. Pero recuerde algo, esta vida terrenal es pasajera.
Es pasajera porque nuestra vida está escondida en Jesús. Pero para nosotros encontrar esa vida escondida en Jesús, tenemos que ir y hacer como hizo el samaritano. Dice la palabra que el que cree en mí, Jesús decía, el que cree en mí, cree en mi Padre que me envió. Y las obras que yo hago, esas Él las hace. Entonces el samaritano hizo la obra de Dios. Porque socorrió al que estaba en aflicción, al que estaba herido, al que estaba echado, al que estaba en el suelo. Entonces, a eso nos está llamando Dios. Ustedes están viendo el mundo cómo está en aflicción, en convulsión, en guerra. Dolorosamente tenemos que mencionar ese suceso que acabó de suceder ayer. Un amigo de infancia le quita la vida a un ministro. Pero no es porque es un ministro, eso pasa cada rato. Fue más sonoro porque es una persona pública. Pero ustedes saben por qué está eso, porque el Espíritu de Dios no estaba sobre esa persona. Entonces nosotros tenemos que pedir, clamar, para que el Espíritu de Dios esté no solamente sobre nosotros en la iglesia, sino en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros hijos. Para que ese Espíritu de Dios se revele en nosotros, nosotros tenemos que estar en obediencia. Tenemos que estar en ayuno, oración y lectura de la palabra. ¿Y por qué no silicio? Y así es que el Espíritu de Dios se va a revelar en nosotros, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. No te levantes sin decirle a Dios, Señor, en este día que se haga tu voluntad. No te acuestes sin decirle, Señor, que se haga su voluntad. No te acuestes sin orar. No te levantes sin orar. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando el rey Ciro puso el edicto, entonces, ¿qué hizo él? Él abrió las cortinas para que me vean. Eso se llama fidelidad. Y cuando tú eres fiel a Dios, entonces tú haces lo de Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, entonces Él se glorifica. Pero el hombre está esperando bienes materiales, el hombre está esperando jipetas, está esperando solares, está esperando edificios, está esperando dinero en el banco. Pero ¿para qué te sirve eso? ¿Qué vas a hacer cuando te mueras? Si te mueres sin Cristo. Todo el que me está oyendo y todo el que está sobre la tierra se va a morir. Ahora, y cuando te mueras, ¿qué pasa? No termina. Ahí es que comienza. Porque el alma es eterna. Entonces procura que cuando tu nombre esté inscrito allá arriba en el libro de la vida, en ese listado, en ese galardón para cuando venga Jesús. Entonces, esto no es un mensaje solamente para la iglesia, esto es un mensaje para mí, esto es un mensaje para todo el que quiere que Dios se glorifique en su vida, para todo el que quiere que Dios haga milagros en su vida. Tiene que hacer el bien, tiene también que refrenar su lengua, tiene que estar en comunión, tiene que estar conectado con el Padre, porque si no es así, entonces el diablo hace su trabajo. Él es el príncipe de este mundo y aprovecha cualquier brechita de que uno se descuida. No, que no voy a ir a la iglesia. Ay, porque espérate, que tengo que ir allí. No. Obediencia, permanencia, ayuno, oración. Si no, no va a haber ni segundo ni tercer cielo, ni primero tampoco. Dios en su infinita misericordia nos pasa por pruebas. Yo soy un testimonio vivo de eso. Nos pasa por pruebas, pero Él te está pasando por pruebas porque Él no trabaja a lo loco. Él no te va a entregar algo que tú no estás dispuesto a manejar. Así es. Pero Él te lo entrega cuando tú te sometes, cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás mirando a Jesús, cuando tú estás conjuntamente crucificado con Jesús. Pero tú me preguntas, pero espérate, yo no soy Jesús. Pero Jesús es nuestro guía. El apóstol Pablo decía que él no sabía qué hacer, porque él tenía tarea todavía aquí en la tierra, pero que él se quería ir con Cristo. Pero si tenía que quedarse, él se quedaba, porque él estaba conjuntamente crucificado con Jesús. Y hágase esta pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos conjuntamente crucificados con Jesús?
Entonces, para estar conjuntamente crucificado con Jesús hay que hacer lo que hizo Jesús. ¿De qué es fácil? No, no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Pero le digo, yo le tengo mala noticia. Andar en el mundo es menos fácil. Porque cuando tú crees en Dios y andas en los caminos, tú sabes a quién le has creído. Tú sabes dónde vas a estar al final del camino. Al final de tu tribulación en la tierra, sabes para dónde vas. Y es una decisión. Fue una decisión de esos tres pasar por donde el herido, y hubo dos que miraron para otro lado, pero hubo uno que decidió, se dejó tocar por Dios y fue y socorrió al herido. Pero no solamente en esa parte, en lo físico, hay heridas emocionales que nosotros tenemos, que podemos ayudar al hermano. No solamente heridas físicas. Hay hermanos que necesitan de la palabra. Hay hermanos que necesitan una oración. Hay hermanos que necesitan que tú lo guíes porque tú tienes más experiencia espiritual. Y ahí tienes que ir como el buen samaritano. No vas a irte a la otra acera. Tienes que ir a su casa. Tienes que ir a su vida y decirle: yo estoy aquí. Yo soy tu hermano. Entonces pidámosle a Dios en esta noche que nos use para su gloria y honra, que nos use para socorrer a nuestros hermanos, que nos use para alcanzar las almas, que nos use para que su voluntad, su gracia y su misericordia estén siempre con nosotros. Porque es de Él darlo, y Él lo da a quien Él quiere. Pero Él usa a quien quiere ser usado. Los milagros, la gente que ha hecho muchos milagros, no ha sido de chepa, como dice. No ha sido porque, no, se me pegó, por suerte, no. Ha sido porque lo ha buscado. Y lo ha buscado en ayuno, en silicio, en oración y en lectura de su palabra. La palabra dice: ora, lee y espera. Y dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán por el fuego y no se quemarán. Las aguas no te anegarán. Y dice la palabra que si Jesús lo hizo, cosas mayores tú harás. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre poderoso de Jesús, dale un aplauso al Rey.